Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar del caso de Alexandre Jancat, un adolescente francés que desapareció en junio de 2011 cuando regresaba a casa en bicicleta después de haber pasado la noche con unos amigos. Cuando no llega la hora acordada, su padre le llama en reiteradas ocasiones, pero tiene el teléfono apagado. Tras una larga espera, deduce que se ha quedado a dormir en casa de un amigo. Aunque un tanto molesto porque no le ha pedido permiso, no le da la mayor importancia y se va a la cama sin imaginar el infierno que le esperaría a la mañana siguiente. Nada más levantarse, trata de comunicarse con su hijo de nuevo, pero no obtiene respuesta. Es entonces cuando la familia del adolescente se pone en contacto con sus amigos para preguntarles si saben dónde está. Todos coinciden en que la última vez que vieron a Alexander, este se marchó montado en su bicicleta en dirección a la casa de su padre. Cuando la bicicleta es hallada a escasos metros de su domicilio, su familia comienza a inquietarse y ante la falta de noticias deciden denunciar su desaparición. En un primer momento, la policía sostiene la hipótesis de que Alexander pudo haberse marchado de casa. No obstante, tras analizar las cámaras de seguridad, confirma que tomó el camino de vuelta a casa. Su última imagen fue captada a las 10:51 de la noche, tras lo cual se le pierde la pista. 3 semanas después de la desaparición, el macabro hallazgo de un fémur flotando en el río confirmará los peores presagios. Cuando el autor del crimen es finalmente detenido, saldrá a la luz el detonante del asesinato, un teléfono móvil. Espero que este caso os despierte la curiosidad y que os animéis a investigar. Sin más dilación, adentrémonos en esta historia. Alexandre Jancat nace el 4 de agosto de 1997 en Pau, la capital del departamento de los Pirineos Atlánticos en la región de Nueva Aquitania. Es hijo de Philippe Jancat y Valérie Lons, quienes se divorcian cuando él es muy pequeño. Tras la separación, Alexander y su hermana mayor Virginie se van a vivir con su madre. No obstante, pasan los fines de semana alternos con su padre. El adolescente se cría en un entorno sano. A pesar del divorcio de sus padres, mantiene una excelente relación con ambos. Su entorno le describe como un niño alegre, tranquilo y muy cariñoso. Entre sus hobbies favoritos destaca montar en bicicleta y hacer skateboard con sus amigos en el parque. En el colegio, Alexander es considerado un buen estudiante y un chico popular. A punto de cumplir los 14 años, ha empezado a mostrar interés en las chicas. Sus llamativos ojos azules son sin duda su rasgo más característico. El sábado 4 de junio de 2011, Alexander le pregunta a su padre si puede ir con unos amigos a las fiestas del barrio vecino de Saragosse, un barrio muy popular de Pau donde viven varios amigos suyos. Normalmente su hora de llegada era a las 8 de la tarde, pero en esta ocasión su padre hace una excepción y le da permiso para llegar a las 10 de la noche. Es importante recalcar que era la primera vez que Philippe Jancat dejaba a su hijo volver a esa hora. Alexander es un chico responsable y tiene plena confianza en que regrese a la hora acordada. El adolescente se despide de su padre y se marcha montado en su bicicleta. De su casa se va al parque donde se reúne con sus amigos. Poco después, el grupo se traslada al barrio de Saragosse para disfrutar de las fiestas. En torno a las 7, los chicos van a casa de una amiga, donde permanecerán la mayor parte de la tarde-noche. A las 10 menos 10, Alexander le manda un mensaje a su padre para preguntarle si puede llegar a las 11 en vez de a las 10. Le explica que todavía no ha cenado y quiere comer algo con sus amigos. Philippe le da permiso y se despide sin saber que esa sería la última vez que hablaría con él. Cuando el reloj marca las 11, se sorprende de no escuchar a Alexander entrar por la puerta, ya que es muy puntual. Philippe decide darle unos minutos más, pero al no llegar, le llama a su teléfono móvil hasta en 4 ocasiones. El dispositivo está apagado o fuera de cobertura. Al padre de Alexander le resulta extraño que no conteste, pero concluye que probablemente se le haya agotado la batería y en el último momento decidió quedarse a dormir en casa de alguno de sus amigos. Aunque ligeramente molesto porque no le ha avisado, Philippe se va a la cama convencido de que verá a su hijo a la mañana siguiente. Nada más levantarse, el padre de Alexander le llama. Una vez más, comprueba que su teléfono no está operativo. Es en ese momento cuando llama a su hija mayor, que está en casa de su exmujer, para preguntarle si sabe dónde está su hermano. Su respuesta es negativa. Philippe le pide a su hija que le facilite los datos de contacto de los amigos con los que Alexander salió la noche anterior.
Virginie contacta con ellos a través de Facebook y le confirman que la última vez que le vieron fue a las 11 menos cuarto de la noche, cuando se despidió antes de montarse en su bicicleta para volver a casa. Es importante subrayar que la casa de su padre estaba a unos 2 kilómetros de distancia, por lo que habría tardado unos 10 minutos en hacer el trayecto. Philippe Janka comienza a inquietarse. No obstante, decide esperar hasta las 7 de la tarde para ver si Alexander regresa a casa de su madre como estaba previsto. Cuando no aparece, informa a su exmujer acerca de lo sucedido. Es entonces cuando los padres de Alexander, al igual que otros miembros de la familia, comienzan a buscarle desesperadamente la tarde-noche del domingo 5 de junio. Preocupados, recorren las calles tratando de descifrar qué le ha podido pasar. Durante la búsqueda, Philippe encuentra la bicicleta de su hijo encadenada a un poste a unos 50 metros de su domicilio. Este hallazgo, lejos de conducir al paradero de Alexander, agranda el misterio de su desaparición. El lunes 6 de junio, ante la falta de noticias de su hijo, los padres del adolescente denuncian su desaparición en una comisaría. En un primer momento, la policía prioriza la hipótesis de que Alexander se ha escapado de casa, pese a que sus padres insisten en que no es el caso. El adolescente mantiene una excelente relación con su familia, es buen estudiante y cuenta con un grupo sólido de amigos. En los días precedentes a su desaparición no tuvo ninguna discusión o altercado que pudieran haberle empujado a marcharse de casa. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad ubicadas en el trayecto que debió recorrer Alexander para llegar a casa de su padre. Tras visionar las grabaciones, le identifican en unas imágenes captadas a las 10:51 de la noche por una cámara de la oficina de correos. Aunque las imágenes están en blanco y negro y aparece de espaldas, sus familiares le reconocen por su ropa y el modelo de su bicicleta. El adolescente está a tan solo 500 metros de su casa. Las imágenes descartan que alguien le estuviera persiguiendo y, a juzgar por su lenguaje corporal, no parece estar en una situación de peligro. La bicicleta de Alexander es analizada por la policía científica en busca de pruebas que puedan conducir a su paradero. No obstante, no se obtienen resultados. Cuando la desaparición trasciende a los medios de comunicación, no solamente la ciudad de Pau, sino Francia entera, se vuelca con la familia de Alexander Janka. La foto del adolescente aparece en los escaparates de las tiendas, paradas de autobús y hay carteles con su imagen por toda la ciudad. Una gran parte de la ciudadanía se moviliza, se organizan marchas multitudinarias para pedir su regreso a casa y también batidas de búsqueda en la que participan voluntarios. Los padres de Alexander, desesperados ante la falta de avances en la investigación, conceden entrevistas y hacen todo lo posible para mantener el caso de su hijo en los medios. Ambos tienen claro que no se marchó de casa, alguien tuvo que llevárselo en contra de su voluntad. El 26 de junio, 3 semanas después de la desaparición, una pareja de indigentes que estaban acampando cerca del río Cave de Pau se percatan de que hay algo extraño flotando en el agua. Cuando se acercan para ver qué es, descubren un macabro hallazgo. Se trata de un fémur humano. Inmediatamente alertan a las autoridades. Pese a que los padres de Alexander son informados al respecto, no lo relacionan con la desaparición de su hijo, puesto que en un principio la policía cree que pertenece a un hombre adulto. Los forenses llevan a cabo las pruebas pertinentes para identificar al fallecido y 4 días después se confirman los peores presagios. El juez se reúne con los padres de Alexander Janka y les comunica que las pruebas de ADN han confirmado que el fémur pertenece a su hijo. Para Philippe y Valérie no hay consuelo. Enterarse de que Alexander no solo ha tenido una muerte violenta, sino que además ha sido desmembrado, les deja sumidos en un profundo estado de shock. El informe de la autopsia confirma que el adolescente estaba muerto cuando fue desmembrado. Tras examinar las incisiones, concluyen que la persona que llevó a cabo el desmembramiento tenía experiencia y una gran destreza. El caso de Alexander Janka es prácticamente único en Europa, puesto que no es habitual que niños desaparecidos aparezcan descuartizados. El objetivo de los investigadores es encontrar los restos mortales restantes de Alexander. La policía busca en el río y alrededores y descubren que entre el 15 y el 17 de junio se realizaron labores de construcción cerca del lugar donde apareció el fémur. El ayuntamiento construyó un dique temporal para impedir el paso del agua.
Esto hace pensar a la policía que los restos mortales de Alexander podrían estar en esa zona, por lo que se autoriza que se excave en los alrededores del dique. El 18 de octubre, 4 meses después de la aparición del fémur, se inician las labores de excavación. Pese a lo duro de la situación, la madre de Alexander decide desplazarse a la zona y observar el trabajo de la policía de cerca. El primer día, se excavan las 3/4 partes del dique y se desmantela. A medida que excavan, los allí presentes comienzan a percibir un fuerte olor a descomposición que les pone en alerta. No se equivocaban, cuando la policía hace uso de la brigada canina, los perros les conducen a los restos mortales de Alexander, los cuales están envueltos en varias bolsas de basura. El resultado de la autopsia revela que la persona que desmembró el cuerpo utilizó una técnica muy similar a la usada por los cazadores para despiezar a sus presas, por lo que los forenses deducen que es una persona experimentada y lo ha hecho en otras ocasiones. No obstante, en alguno de los cortes se aprecia una menor precisión. Esto les hace pensar que al menos 2 personas estuvieron involucradas en el desmembramiento. Alexander tiene varios traumatismos en el cuerpo, la mayoría en la cabeza, y como resultado presenta varias fracturas en el cráneo. El adolescente fue golpeado varias veces con un objeto contundente, muy probablemente un martillo. Pese al hallazgo de los restos mortales de Alexander, la investigación se estanca. Habrá que esperar 9 meses para que haya un avance significativo. En julio de 2012, el Ayuntamiento de Po, en solidaridad con la familia de Alexander, pone un libro de condolencias a disposición de los ciudadanos para que puedan darles el pésame. Al cabo de unos días, se le hace entrega del libro a Valérie y mientras revisa los mensajes, uno de ellos le llama la atención. El mensaje dice lo siguiente: «Yo sé lo que pasó, me compadezco de los padres, el estúpido que te hizo esto está bajo tierra». Lo firma Mike SDF, un acrónimo que se traduce al español como sin domicilio fijo, es decir, una persona sin hogar. El mensaje da a entender que el emisor conoce la identidad del asesino de Alexander. Valérie les lleva el libro de condolencias a la policía para que puedan analizarlo. A partir de ese momento, los investigadores se centran en la comunidad de indigentes de Po. Se interesan especialmente por los que responden al nombre de Mike o Michel. Un indigente llamado Mike Bonnet, habitual de la zona en la que Alexander desapareció, es interrogado, pero descartan que haya sido él la persona que escribió el mensaje, ya que no sabe leer ni escribir. El siguiente en su lista es Michael Berel, un joven de 26 años con un largo historial de violencia a sus espaldas. En ese momento se encuentra en prisión por haber agredido a un indigente con un martillo en julio de 2011, es decir, un mes después de la desaparición de Alexander. Este martillo es analizado por la policía científica, pero no se hallan restos de ADN del adolescente. En abril de 2013, casi 2 años después del crimen, Michael Berel es arrestado. Durante el interrogatorio, en un primer momento, niega cualquier tipo de implicación con el asesinato. No obstante, en cuanto la policía le presiona, no tarda en confesar y revela detalles que solo el autor material podría saber, como por ejemplo, el lugar exacto donde fueron hallados los restos mortales de Alexander. Berel relata que la noche de autos mantuvo una fuerte discusión con su novia porque sospechaba que le estaba siendo infiel. Tras la disputa, se marcha de casa y consume gran cantidad de alcohol. Michael lleva un tiempo saliendo con Fátima Enaya, una mujer de 45 años, drogodependiente con graves problemas psiquiátricos y que ha sido hospitalizada en varias ocasiones. Fátima vive muy cerca del lugar donde la bicicleta de Alexander fue encontrada. Berel cuenta que acompañado de su amigo Mike Bonnet estaba deambulando por las calles cuando Alexander se cruzó en su camino. Sin mediar palabra y según él, debido a su estado de embriaguez, le golpeó en la cabeza varias veces con un martillo con el que había salido de casa. Alexander murió en el acto. Después de cometer el crimen, con ayuda de su amigo Mike, metió a Alexander en un contenedor de basura y lo trasladó a un lugar indeterminado. Los investigadores están convencidos de que lo llevó a casa de su novia. Berel implica a Claude Ducos, un cazador retirado de 70 años con el que mantiene relaciones sexuales a cambio de dinero.
El cazador, que reside en una granja a 40 kilómetros de Po, lleva una doble vida y mantiene su orientación sexual oculta. Beryl le contacta para que le ayude a deshacerse del cadáver y asegura que al día siguiente utilizaron el coche de Ducos para trasladar el cuerpo de Alexander. El asesino confeso confirma que fue el cazador quien llevó a cabo el desmembramiento, ya que tenía experiencia con animales. Posteriormente, ambos se deshacen de los restos mortales de Alexander cerca del río. Tras la confesión de Michael Beryl, la policía arresta a su amigo Mike, a su novia Fátima Enaya y al cazador Claude Ducos. Todos niegan tener cualquier tipo de implicación con el crimen. Los investigadores analizan el historial telefónico de los arrestados y descubren que en las horas y días posteriores del asesinato de Alexander, Michael llamó a Ducos hasta en 20 ocasiones. La noche del crimen, el cazador no respondía a sus llamadas, pero comprobó los mensajes de voz al día siguiente. Sus comunicaciones posteriores y el posicionamiento de sus respectivos dispositivos electrónicos le sitúan cerca del dique donde fueron encontrados los restos de Alexander. La policía efectuó un registro en la granja de Claude Ducos en busca de pruebas. En la residencia encuentran gran cantidad de cuchillos y machetes, los cuales fueron analizados, pero no se encontró el ADN de Alexander. No obstante, descubren que después de la desaparición del adolescente, Ducos intercambió las matrículas de sus vehículos, dos Peugeot 605, y posteriormente envió al desguace el que había utilizado para transportar el cuerpo de Alexander en un claro intento de destruir pruebas que pudieran incriminarle. Respecto a la novia de Beryl, los investigadores constatan que el 17 de junio, 2 días después de la desaparición de Alexander, y el 26 de junio, el día en que apareció el fémur, Fátima Enaya llamó a la policía para decirles que su novio había matado al adolescente. No obstante, los agentes, acostumbrados a sus llamadas incoherentes e intempestivas y conocedores de sus graves problemas psiquiátricos, no la toman en serio. Una vez detenida, Fátima afirma no tener conocimiento del crimen, aunque más tarde admite ser conocedora del asesinato, pero cambia la versión con respecto a dónde su novio ocultó el cadáver aquella noche. Por último, Mike Bonet, el amigo de Beryl, que según él presenció el crimen y le ayudó a trasladar el cuerpo, fue puesto en libertad tras pasar 13 meses en prisión preventiva. Él siempre mantuvo no tener conocimiento del crimen y al no poderse probar los cargos que se le imputaron, su causa fue sobreseída. En abril de 2014, un año después de haber confesado el crimen, Michael Beryl implica a Christophe Camus en el asesinato de Alexander Janka, un hombre que hasta ese momento había permanecido ajeno a la investigación. En el momento en que sucedieron los hechos, Camus, procedente de un entorno marginal, estaba ingresado en un psiquiátrico debido a sus graves problemas de adicción y salud mental. La tarde del 4 de junio de 2011, el hospital le concede un permiso para salir a festejar su 23º cumpleaños con unos amigos. En un momento de la noche se le acaban los cigarrillos y busca un estanco para comprar más, pero hay un problema: los estancos cierran a las 11 de la noche y como su teléfono móvil se ha quedado sin batería, no puede comunicarse con nadie ni saber la hora que es. En ese momento, Camus para a un chico en bicicleta para preguntarle la hora. Alexander se detiene y saca su teléfono móvil del bolsillo para poder decirle qué hora es. Es en ese momento cuando Christophe Camus le arrebata el dispositivo de las manos. Alexander le pide que se lo devuelva, pero Camus hace caso omiso, por lo que finalmente desiste y se marcha. Sin embargo, al poco tiempo decide aparcar su bicicleta y dar vuelta para recuperar su teléfono móvil, una decisión que le terminará costando la vida. Alexander y Camus forcejean durante unos minutos antes de que Michael Beryl intervenga en la pelea para tomar partido por su amigo. Sin mediar palabra, comienza a golpear a Alexander y después saca el martillo. Inmediatamente, Christophe Camus sale huyendo del lugar. En esta nueva versión, Beryl también implica a otro marginal llamado Christian Pierre, quien según él le ayudó a trasladar el cadáver a casa de su novia. Es importante recalcar que Pierre falleció en el año 2012, por lo que no pudo ser interrogado acerca de su implicación en el caso. En junio de 2016, 5 años después del asesinato de Alexander Janka, comienza el juicio contra los 4 acusados.
A Michael Berel y a Christophe Camille se les acusa de robo con violencia, con resultado de muerte. A Fatima Nacha de no haber denunciado el crimen, al igual que a Claude Ducos. A este último también se le acusa de atentado contra la integridad de un cadáver, destrucción de pruebas y ocultamiento del cuerpo. Los padres y hermana mayor de Alexander, pese a lo duro que les resulta revivir el trauma de su muerte, deciden estar presentes durante el juicio. Durante el proceso, tienen que sacar fuerzas de flaqueza para hacer frente a las imágenes gráficas del cuerpo desmembrado de Alexander proyectadas en la pantalla. En una de las jornadas del juicio, Valérie se dirige a Michael Berel y le implora que cuente toda la verdad. Quiere saber si realmente su hijo murió en el acto o si por el contrario agonizó y dijo algo antes de morir. Necesita saber cómo fueron los últimos momentos de Alexander. La última jornada del juicio, Berel revela que tras golpear a Alexander con el martillo, creyó que lo había matado, pero cuando lo transportaron a casa de su pareja, escuchó unos llantos provenientes del contenedor. Alexander, a pesar de la brutal agresión sufrida, logra recuperar la consciencia. Berel, lejos de apiadarse de él, molesto por los lloros del niño, le golpea con el martillo hasta matarlo, lo cual contradice lo que sostuvo desde el principio, que había muerto en el acto. Para la familia de Alexander supone un duro golpe. Durante 5 años habían encontrado consuelo en saber que no había sufrido. Finalmente, el 16 de junio de 2016 se emitió el veredicto. Michael Berel fue condenado a cadena perpetua, Christophe Camille a 15 años de prisión, Fatima Nacha a 3 años y quizá lo más sorprendente, Claude Ducos, la persona que desmembró el cuerpo de Alexander, fue condenado a 3 años también. Una decisión que causó una gran controversia y que sin duda los padres de Alexander no lograron comprender dada la brutalidad del acto que cometió. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme vuestros comentarios, dale like si os ha gustado y suscribíos a mi canal. Hasta la próxima.